Muy buenas, herbolarios. Alguien en los comentarios nos pidió este vídeo. Y tiene toda la razón, porque sembrar parece sencillo y no lo es. O mejor dicho, es sencillo si sabes lo que haces y muy frustrante si no lo sabes. Hoy te cuento 10 cosas que necesitas saber antes de sembrar por primera vez, para que no cometas los errores que cometimos nosotros. Errores que cometimos nosotros significa errores que cometí yo. Ella lo hacía bien desde el principio, eso hay que reconocerlo. Consejo 1. El sustrato lo es todo. El error número 1 de todos los principiantes, y lo sé porque nosotros también lo cometimos: usar tierra del jardín o tierra genérica para sembrar semillas. Las semillas necesitan un sustrato de siembra específico, fino, ligero, con buena capacidad de retención de humedad pero sin encharcarse. La tierra del jardín es demasiado pesada y compacta. Las raíces recién nacidas no pueden abrirse paso y la semilla muere antes de tener oportunidad. En cualquier vivero o centro de jardinería tienes sustratos de siembra por muy poco dinero. También puedes hacer una mezcla casera, con turba o coco y perlita a partes iguales. Eso es todo lo que necesitas para empezar bien. El sustrato correcto es la diferencia entre brotar las semillas en una semana y esperar un mes sin que pase nada preguntándote qué has hecho mal. Yo usé tierra del jardín el primer año. Sembré albahaca en febrero con esa tierra. No salió nada. Pensé que eran las semillas que eran malas. No eran las semillas. Consejo número 2. El calendario de siembra existe y hay que mirarlo. Cada planta tiene su época. Sembrar fuera de época no significa que no salga nada. Significa que la planta va a tener unas condiciones muy desfavorables desde el principio y las probabilidades de éxito son muchísimo menores. El calendario de siembra divide el año en periodos óptimos para cada familia de plantas. Las hortalizas de verano, como tomates, pimientos y pepinos, se siembran en interior entre febrero y abril para trasplantarlas cuando ya no haya heladas. Las de invierno, como lechugas, espinacas y acelgas, se siembran en otoño. Y las aromáticas, como albahaca, cilantro y eneldo, prefieren la primavera. Busca calendario de siembra para tu zona climática. En internet los hay gratuitos y muy completos. Imprímelo y ponlo en la pared del balcón o del huerto. Es el mapa que necesitas para no perderte. Yo sembré albahaca en febrero, ya lo he dicho, pero también sembré tomates en junio una vez, en exterior, en pleno verano, con 40 grados. Los tomates sobrevivieron, pero nunca me lo han perdonado. Consejo número 3. La profundidad de siembra importa más de lo que crees. La regla general es que una semilla se entierra a una profundidad de 2 a 3 veces su diámetro. Las semillas muy pequeñas, como la de la albahaca, lechuga o petunia, no se entierran. Se depositan sobre la superficie del sustrato y se presionan ligeramente con el dedo. El contacto con la tierra húmeda es suficiente. Enterrar demasiado una semilla pequeña es condenarla. No tiene energía suficiente para abrirse paso desde mucha profundidad. Llega a la superficie agotada o directamente ni llega. Y enterrar demasiado poco una semilla grande tampoco funciona, porque la raíz no tiene dónde anclarse y la plántula se cae al primer riego. En la mayoría de los sobres de semillas viene indicada la profundidad recomendada. Si no viene indicada, usa la regla del diámetro por 2 y no fallas. Yo enterré semillas de albahaca a 1 centímetro de profundidad, que para una semilla del tamaño de un punto es como enterrar a un humano bajo 10 metros de tierra. No salió nunca. Misterio resuelto. Consejo número 4. El riego en siembra es delicado. Las semillas necesitan humedad constante, pero no encharcamiento. Es la diferencia más importante que existe en el riego de plantas y la más difícil de calibrar para un principiante. La herramienta más útil para regar semillas recién sembradas es un pulverizador, no una regadera. El chorro de la regadera, aunque sea fino, puede desplazar las semillas, compactar el sustrato
y crear encharcamiento local. El pulverizador crea una humedad uniforme y suave que es exactamente lo que las semillas necesitan. La frecuencia depende del calor y la humedad del ambiente. En general, el sustrato debe mantenerse húmedo al tacto pero nunca mojado. Si al meter el dedo 1 centímetro notas humedad, no riegues todavía. Si está seco, riega. Una vez que las plántulas tienen sus primeras hojas verdaderas, ya puedes pasar a la regadera, pero en los próximos días el pulverizador es tu mejor aliado. Yo regaba mis semillas todos los días con mucho entusiasmo. Todos los días. Con regadera. Con mucha agua. Mucho amor. Las ahogué antes de que llegaran a ser plantas. El entusiasmo en jardinería hay que dosificarlo. Consejo número 5. La temperatura es la clave de la germinación. Las semillas germinan dentro de una horquilla de temperatura. Fuera de esa horquilla, la germinación se ralentiza mucho o no ocurre. La mayoría de las hortalizas comunes germinan bien entre 18 y 24 grados. Por debajo de 15 grados, muchas semillas entran en latencia y esperan, y por encima de 30 grados, algunas también frenan. El lugar más cálido de la casa en invierno suele ser encima del frigorífico o cerca de un radiador, pero sin contacto directo. Muchos jardineros ponen las bandejas de siembra en esos lugares durante los primeros días, hasta que germinan, y luego las mueven a la luz. Existe algo llamado propagador de siembra, que es básicamente una bandeja con tapa que crea un microclima cálido y húmedo. Los hay muy baratos en centros de jardinería y marcan una diferencia enorme en épocas frías. Yo sembré en el balcón en febrero, en Barcelona, que no es Siberia, pero tampoco es el trópico en febrero. Las semillas no germinaron. Pensé que eran malas. No eran malas, tenían frío. 5 consejos y ya tenemos las bases para no cometer los errores más comunes. Ahora vienen los 5 que marcan la diferencia entre una siembra que funciona y una que funciona bien. Seguimos. Consejo número 6. La luz después de germinar es urgente. Las semillas germinan en oscuridad o con poca luz, pero en el momento en el que aparece el primer brote verde necesitan luz y necesitan mucha, inmediatamente. El error clásico es dejar las plántulas recién germinadas en un sitio con poca luz unos días más. El resultado se llama etoilamiento. Las plántulas se estiran buscando la luz, se vuelven largas, delgadas y débiles, y ese daño es irreversible. Una plántula etoilada rara vez se recupera completamente. En cuanto veas el primer brote verde, mueve la bandeja a la ventana más luminosa de la casa. Si es posible, orientación sur. En invierno o primavera temprana, puedes añadir un flexo con bombilla LED de luz día a unos 10 centímetros de la plántula, unas 12 horas al día. El resultado es espectacular. Mis plántulas de tomate el segundo año germinaron perfectamente. Me emocioné tanto que las dejé en el armario del pasillo 2 días más para protegerlas. Salieron largas como espaguetis, delgadas como el hilo del teléfono. Fue una tragedia de proporciones naturales. Consejo número 7. El aclareo es necesario aunque duela. El aclareo es la práctica de eliminar las plántulas más débiles de cada celda o maceta para dejar solo las más fuertes. Y sé que da pena, sé que parece una crueldad, pero es imprescindible. Cuando varias plantas crecen juntas, compiten por el mismo sustrato, la misma agua y la misma luz. Ninguna consigue lo que necesita y todas salen más débiles de lo que podrían ser. Dejando solo la más fuerte, esa planta tiene todos los recursos para sí sola y crece mucho mejor. Para hacer el aclareo, no arranques las plántulas que eliminas. Eso puede dañar las raíces de la que quieres conservar. Córtalas a ras de suelo con unas tijeras pequeñas o simplemente pincha el tallo con los dedos, limpio y sin daños. El aclareo me cuesta muchísimo. Ella me lo tiene que hacer a mí porque yo no soy capaz de eliminar una plántula.
Le pongo nombres. Eso es un problema. Consejo número 8. El endurecimiento antes del trasplante es obligatorio. Las plantas criadas en interior están acostumbradas a una temperatura estable, sin viento, sin lluvia directa y con luz de interior. Sacarlas al exterior de golpe es un shock del que muchas no se recuperan. El proceso de endurecimiento consiste en acostumbrarlas gradualmente al exterior durante 1 o 2 semanas antes del trasplante definitivo. El primer día las sacas 1 hora al exterior a la sombra, el segundo 2 horas. Vas aumentando progresivamente el tiempo y la exposición al sol y al viento. Al final de la semana ya pueden estar fuera todo el día. Ese proceso hace que las plantas desarrollen una cutícula más gruesa y resistente y que sus tallos se fortalezcan con el movimiento del viento. Una planta endurecida correctamente sobrevive al trasplante sin apenas acusar el cambio. Yo trasplanté directamente sin endurecer. Al día siguiente las plantas tenían las hojas caídas como si hubieran tenido la peor noche de su vida. Ella me miró, yo miré las plantas, silencio. Consejo número 9. Elige bien las semillas para tu espacio. Uno de los errores más habituales es enamorarse de una semilla sin pensar en el espacio que va a necesitar esa planta cuando crezca. Si tienes un balcón pequeño, hay variedades enanas o de patio de casi todas las hortalizas. Tomate cherry en lugar de tomates de ensalada. Pimientos pequeños en lugar de pimientos de asar. Pepinos de balcón en lugar de pepinos de huerto. Existen variedades específicamente desarrolladas para espacios reducidos y producen igual de bien en mucho menos espacio. Las hierbas aromáticas son las más fáciles y agradecidas para empezar. Albahaca, perejil, cebollino, cilantro y menta, en macetas en el balcón o en la ventana de la cocina. Ocupan poco, dan mucho y se usan constantemente en la cocina. Es la siembra más rentable que existe para un principiante. Yo compré semillas de calabaza el primer año. Tenemos un balcón de 3 metros cuadrados. La calabaza necesita 4 metros solo para moverse. Fue una experiencia educativa para todos. Consejo número 10. La paciencia es la habilidad más importante. Y el último consejo es el más sencillo de entender y el más difícil de practicar: la paciencia. Las plantas tienen sus tiempos, la naturaleza tiene sus tiempos, y ninguno de los dos se adapta a tus ganas de ver resultados rápidos. Una semilla de tomate tarda entre 5 y 10 días en germinar. Una de perejil puede tardar hasta 3 semanas. Y una de pimiento a veces llega a 1 mes. Eso no significa que algo esté mal. Significa que esa planta todavía está pensando si merece la pena salir. Lo mejor que puedes hacer mientras esperas es mantener las condiciones correctas. Revisar la humedad del sustrato. Asegurarte de que la temperatura es adecuada. Y sobre todo dejar que la naturaleza haga su trabajo. Sin remover la tierra buscando las semillas. Sin desenterrarlas para ver si están germinando. Sin rendirte antes de tiempo. La primera vez que ves brotar una plántula de una semilla que sembraste tú, es uno de esos momentos pequeños que se quedan con uno para siempre. Vale la pena esperar. Yo desenterré las semillas a los 4 días para ver si estaban germinando. Estaban germinando. Dejaron de germinar después de que yo las desenterrara. Aprendí esa lección de la manera más difícil, como casi todas. 10 consejos. 10 cosas que ojalá alguien nos hubiera contado a nosotros cuando empezamos. La siembra no es difícil, solo tiene sus reglas. Una vez que las conoces, se convierte en una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer en casa, en el balcón o en el huerto. Dinos en los comentarios si has probado a sembrar alguna vez y qué tal te fue. Y si hay algún consejo que tú añadirías, cuéntanoslo. Siempre aprendemos algo nuevo de vosotros. ¿Eres del equipo tomate cherry en el balcón? ¿Del equipo hierbas aromáticas en la cocina? ¿O del equipo calabaza en 3 metros cuadrados como él?
El equipo calabaza en 3 metros cuadrados tiene un solo miembro. Soy yo. Ya aprendí la lección. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre plantas cada semana. Y hasta la próxima, herbolarios.